En este video verás 30 palabras en inglés y si tú eres capaz de traducirlas todas, tu inglés es excelente. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo y el día de hoy veremos 23 palabras en inglés, las cuales tendrás que traducir. ¿Cómo funcionará esto? Te mostraré la palabra en inglés y 4 opciones en español. Tendrás un intervalo corto de tiempo para seleccionar la respuesta correcta y luego te mostraremos cuál es la respuesta correcta. Este ejercicio te ayudará mucho para saber en qué nivel estás y qué tanto dominas este idioma. Recuerda que si estás buscando compañeros para practicar inglés, aprender juntos y un grupo de estudios sólido, tenemos un grupo en WhatsApp al cual puedes unirte. Es totalmente gratis. El link está en el primer comentario. Esa va a estar muy interesante, muy dinámica, así que let's begin. Comencemos con la primera palabra. La primera palabra es bread. Bread. ¿Qué significa bread en español? Opción 1, harina. Opción 2, masa. Opción 3, bizcocho. Opción 4, pan. Tienes el temporizador en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4, pan. Bread significa pan. Y podrías decir algo como He bought fresh bread from the small bakery. He bought fresh bread from the small bakery. Él compró pan fresco en la pequeña panadería. Excelente, ya tienes un punto. Veamos la siguiente palabra. Palabra número 2. ¿Qué significa forest? Forest. Opción 1, grama. Opción 2, bosque. Opción 3, parque. Opción 4, campo. Tienes el temporizador en pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 2, bosque. La palabra forest en inglés significa bosque. Algo que podrías decir con esta palabra es We walk quickly through the dark forest. We walk quickly through the dark forest. We walk quickly through the dark forest. Tercera palabra. ¿Qué significa en inglés la palabra roof? Roof. Opción 1, pared. Opción 2, piso. Opción 3, techo. Opción 4, ventana. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3, techo. La palabra roof significa techo. Podrías decir algo como The cat is sitting on the roof of the house. The cat is sitting on the roof of the house. El gato está sentado en el techo de la casa. The cat is sitting on the roof of the house. Excelente. Siguiente palabra. Palabra número 4. En inglés, ¿qué significa la palabra path? Path. Opción 1, escalera. Opción 2, carretera. Opción 3, puente. Opción 4, camino. Las opciones están en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Path significa camino. Path. Y podrías decir algo como There's a narrow path leading to the river. Hay un camino ancho que lleva al río. There's a narrow path leading to the river. There's a narrow path leading to the river. En inglés también utilizamos la palabra way para decir camino.
Así que puedes decir this way, este camino, esta vía, o this path, this path. Aunque la palabra path se usa mucho, way es más usada. Palabra número 5. ¿Qué significa la palabra pocket? Pocket. Opción 1, bolsillo. Opción 2, bolsa. Opción 3, maleta. Opción 4, cartera. Las opciones están en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1, bolsillo. La palabra pocket, significa bolsillo. Podrías decir algo como he kept the key hiding in his pocket. He kept the key hiding in his pocket. He kept the key hiding in his pocket. Pocket, bolsillo. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Lleva 5 de 5? Palabra número 6. Hill. Hill. ¿Qué significa la palabra hill en inglés? Opción 1, montaña. Opción 2, colina. Opción 3, acantilado. Opción 4, acera. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es opción 2, colina. Hill significa colina. Algo que podrías decir con esta palabra es they climb a small hill to see the sunset. They climb a small hill to see the sunset. Subieron una pequeña colina para ver el atardecer. They climb a small hill to see the sunset. Este es el mismo hill que se utiliza en muchos nombres de residenciales exclusivos en los Estados Unidos, como Beverly Hills, las colinas de Beverly. Palabra número 7. ¿Qué significa la palabra fence? Fence. Opción 1, muro. Opción 2, puerta. Opción 3, cerca o valla. Opción 4, reja. Las opciones están en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3. Fence significa valla o cerca. Esas cercas que se utilizan para dividir cosas. Podrías decir algo como a wooden fence separates the two gardens. A wooden fence separates the two gardens. A wooden fence separates the two gardens. Una cerca de madera separa los dos jardines. A wooden fence separates the two gardens. Palabra número 8 de nuestra lista. ¿Qué significa la palabra bridge? Bridge. Opción 1, puente. Opción 2, pasarela. Opción 3, muelle. Opción 4, acera. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1. Bridge significa puente. Bridge. Usted puede decir algo como we stopped to take the photo on the old bridge. We stopped to take the photo on the old bridge. Nos detuvimos para tomar una foto en el puente viejo. Número 9. ¿Qué significa la palabra river?
river. Opción 1, estanque. Opción 2, mar. Opción 3, arena. Opción 4, río. Las opciones están en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Río. River significa río. Usted podría decir algo como Children were playing near the river after school. Children were playing near the river after school. Los niños jugaban cerca del río después de la escuela. Children were playing near the river after school. Palabra número 10 y última de nivel básico. Library. Library. ¿Qué significa library en inglés? Opción 1, biblioteca. Opción 2, librería. Opción 3, escuela. Y opción 4, museo. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1. Biblioteca. Library significa biblioteca. Y podrías decir algo como I borrowed 3 interesting books from the library. I borrowed 3 interesting books from the library. Saqué prestados 3 libros interesantes de la biblioteca. Las 5 palabras que veremos a continuación son un poquito más complicadas, de un nivel intermedio avanzado. Número 11. Luggage. Luggage. ¿Qué significa la palabra luggage en inglés? Opción 1, bolsa. Opción 2, carretera. Opción 3, billetera. Opción 4, equipaje. Las opciones están en la pantalla. Seleccione la respuesta correcta. La respuesta correcta es opción 4, equipaje. Luggage significa equipaje. We left our luggage at the hotel before leave. Dejamos nuestros equipajes en el hotel antes de irnos. Número 12. ¿Qué significa en inglés la palabra instead? Instead. Instead. Opción 1. En medio de. Opción 2. Por fuera. Opción 3. En vez de. Opción 4. Adentro. Seleccione la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3. En vez de. Instead es una palabra en inglés que significa en vez de. Y podrías decir algo como She drank tea instead of coffee this morning. She drank tea instead of coffee this morning. Ella tomó té en vez de café esta mañana. Instead of, en vez de. Instead casi siempre irá acompañado de of, en vez de. Instead of. She drank tea instead of coffee this morning. Palabra número 13. ¿Qué significa en inglés la palabra tray? Tray. Opción 1, bandeja. Opción 2, plato. Opción 3, tabla. Opción 4, vaso. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1, bandeja. Tray en inglés es bandeja. Puedes decir algo como
The waiter carried drinks on a tray. The waiter carried drinks on a tray. The waiter carried drinks on a tray. El camarero llevó bebidas en una bandeja. The waiter carried drinks on a tray. Palabra número 14 de esta lista. ¿Qué significa en inglés la palabra waterfall? Waterfall. Waterfall. Opción 1. Fuente. Opción 2. Paracaídas. Opción 3. Cascada. Opción 4. Lago. La respuesta correcta es opción 3. Cascada. Waterfall significa cascada. Puedes decir algo como They hike all day to see the famous waterfall. Caminaron o escalaron todo el día para ver la famosa cascada. They hike all day to see the famous waterfall. Número 15 y última de este pequeño test. ¿Qué significa la palabra overcrowded? Overcrowded. Opción 1, abarrotado. Opción 2, vacío. Opción 3, silencioso. Opción 4, ordenado. Las opciones están en pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1, abarrotado. Overcrowded es una palabra en inglés que significa abarrotado cuando hay mucho en un lugar. Puedes decir algo como The subway was so overcrowded that we have to wait. The subway was so overcrowded that we have to wait. El metro estaba tan abarrotado que tuvimos que esperar. The subway was so overcrowded that we have to wait. Primera palabra, mirror. Mirror. ¿Qué significa mirror en inglés? Opción 1, espejo. Opción 2, martillo. Opción 3, sombrero. Opción 4, ventana. Tienes el cronómetro en pantalla para que tomes tu decisión. La respuesta correcta es opción 1, espejo. Mirror significa espejo. Podrías decir algo como She looked at herself in the mirror. She looked at herself in the mirror. Ella se miró a sí misma en el espejo. She looked at herself in the mirror. Excelente, ya sabes que mirror es espejo. Y tienes un punto. Continuemos. Palabra número 2. Bridge. Bridge. ¿Qué significa bridge en inglés? Opción 1, árbol. Opción 2, zapato. Opción 3, puente. Opción 4, cuchara. Tienes el temporizador en pantalla. Elige la respuesta correcta. La respuesta es la 3. Puente. Bridge significa puente. Bridge, bridge. Puedes decir algo como They walk across the old bridge. They walk across the old bridge. Ellos caminaron por el viejo puente. Palabra número 3. Garden. Garden. ¿Qué significa la palabra garden? Opción 1, cuchillo. Opción 2, jardín. Opción 3,
flores. Opción 4, río. Selecciona la respuesta correcta. Excelente. Opción 2, jardín. Garden significa jardín. Puedes decir algo como The children are playing in the garden. The children are playing in the garden. Los niños están jugando en el jardín. Número 4, pillow. Pillow. ¿Qué significa la palabra pillow? Opción 1, almendra. Opción 2, cobija. Opción 3, silla. Opción 4, almohada. Tienes el cronómetro en pantalla. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4, almohada. Pillow significa almohada. Podrías decir algo como She put her head on the pillow and fell asleep. Excelente, hasta el momento tienes 3 puntos. Siguiente palabra. La palabra es airport. Airport. ¿Qué significa airport en inglés? Opción 1, avión. Opción 2, estación. Opción 3, aeropuerto. Opción 4, helipuerto. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3, aeropuerto. Airport significa aeropuerto. Y podrías decir algo como We arrived at the airport 2 hours before the flight. Llegamos al aeropuerto 2 horas antes del vuelo. We arrived at the airport 2 hours before the flight. Palabra número 8 y última de este nivel básico. La palabra es candle. Candle. ¿Qué significa candle en inglés? Opción 1, libro. Opción 2, silla. Opción 3, lámpara. Opción 4, vela. Tienes el cronómetro en pantalla. Selecciona la respuesta correcta. Excelente. La respuesta correcta es 4, vela. Candle significa vela. Y podrías decir algo como She lit a candle during the power outage. She lit a candle during the power outage. Ella encendió una vela durante el apagón. She lit a candle during the power outage. Excelente. Ahora vamos con las de nivel intermedio. Número 9. Agree. ¿Qué significa la palabra agree? Opción 1, discutir. Opción 2, estar de acuerdo. Opción 3, agradar. Opción 4, pelear. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 2, estar de acuerdo. Agree significa estar de acuerdo con alguien o algo. Y podrías decir algo como I agree with your opinion. Estoy de acuerdo con tu opinión. I agree with your opinion. Número 10. Argue. ¿Qué significa la palabra argue? Opción 1, acordar. Opción 2, cantar. Opción 3, discutir. Opción 4, pelear. Tienes el temporizador en pantalla. Selecciona la respuesta correcta. Argue significa
Número 3. Discutir. Argue significa discutir. Y puedes decir algo como They argue every day about small things. Ellos discuten todos los días por cosas pequeñas. They argue every day about small things. Número 11. Discover. Discover. ¿Qué significa la palabra discover en inglés? Opción 1. Escribir. Opción 2. Cubrir. Opción 3. Recubrir. Opción 4. Descubrir. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Descubrir. Discover significa descubrir. Con esta palabra podrías decir algo como Colón descubrió América en el 1492. Columbus discovered America in 1492. Número 13. Deliver. Deliver. ¿Qué significa la palabra deliver? Opción 1. Guardar. Opción 2. Enviar. Opción 3. Recibir. Opción 4. Entregar. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Entregar. Deliver significa entregar. Y podrías decir algo como The restaurant delivers food to your home. The restaurant delivers food to your home. El restaurante entrega comida a tu casa. Vas muy bien. Hasta el momento tienes 13 puntos. Y sé que sientes que esto va muy fácil, ¿cierto? Prepárate porque se pondrá un poco más difícil. Número 14. Reach. ¿Qué significa reach en inglés? Opción 1. Llegar. Opción 2. Saltar. Opción 3. Alcanzar. Opción 4. Dormir. Tienes el temporizador en la pantalla. Selecciona la palabra correcta. Opción 3. Alcanzar. Reach significa alcanzar algo o a alguien. Y por ejemplo, podrías decir algo como You can reach me by phone anytime. You can reach me by phone anytime. Puedes alcanzarme, puedes contactarme por celular cuando quieras o en cualquier momento. You can reach me by phone anytime. Número 14. La palabra forget. Forget. ¿Qué significa forget en inglés? Opción 1. Recordar. Opción 2. Olvidar. Opción 3. Pensar. Opción 4. Perdonar. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 2. Forget significa olvidar. Forget. Podrías decir algo como no olvides cerrar la puerta con llave. Don't forget to lock the door. Don't forget to lock the door. Don't forget, no olvides, to lock the door. Cerrar la puerta con llave. Excelente, vas muy bien. Espero que tengas tus 14 puntos intactos. Pero si te has equivocado en alguna, no importa. Lo interesante aquí es que vayas aprendiendo y mejorando cada día más. Palabra número 15. Forgive. Forgive.
¿Qué significa esta palabra? Opción 1, golpear. Opción 2, olvidar. Opción 3, perdonar. Opción 4, llorar. El cronómetro está en la pantalla. Selecciona la respuesta correcta. Número 3. Perdonar. Forgive significa perdonar. She forgave him for his mistake. She forgave him for his mistake. Ella lo perdonó por su error. Forgave es el pasado de forgive. She forgave him for his mistake. Ella lo perdonó por su error. Palabra 16 y última de este nivel intermedio. Week. Week. ¿Qué significa la palabra week en inglés? Opción 1, semana. Opción 2, débil. Opción 3, enfermo. Opción 4, fuerte. El cronómetro está en la pantalla. Selecciona la palabra correcta. La respuesta correcta es 2. Débil. Weak en inglés significa débil. Y podrías decir algo como: He felt too weak to stand up. Él se sintió demasiado débil para levantarse. He felt too weak to stand up. Tienes que tomar en cuenta que la palabra week de débil y la palabra week de semana suenan exactamente igual. Son palabras homófonas, con diferentes significados, pero el mismo sonido. Comenzamos con el nivel avanzado, así que presta mucha atención y selecciona con cuidado. La palabra número 1, hesitate. Hesitate. ¿Qué significa hesitate en inglés? Opción número 1, esperar. Opción número 2, pensar. Opción número 3, parar. Opción número 4, vacilar. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Vacilar, dudar. Hesitate significa vacilar, dudar hacer algo o decir algo. Podrías decir algo como: She hesitated before giving her opinion. Ella vaciló antes de dar su opinión. Número 18. Imply. Imply. ¿Qué significa la palabra imply en inglés? Opción 1, explicar. Opción 2, implicar. Opción 3, aplicar. Opción 4, sugerir. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 2. Implicar. Imply en inglés es algo que está como implícito, que se deja ver. Podrías decir algo como: su tono implicaba que ella estaba molesta. Her tone implied that she was upset. Número 19. Regret. Regret. ¿Qué significa la palabra regret en inglés? Regret. Opción 1, alegrarse. Opción 2, recordar. Opción 3, lamentar. Opción 4, extrañar.
Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3. Lamentar. Regret significa lamentar algo. Puedes decir algo como I regret not studying harder for the exam. Lamento no haber estudiado más para el examen. I regret not studying harder for the exam. Número 20. Threaten. ¿Qué significa la palabra threaten en inglés? Opción 1, atacar. Opción 2, amenazar. Opción 3, proteger. Opción 4, asustar. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 2. Amenazar. Threaten significa amenazar. Y podrías decir algo como He threatened to call the police. Él amenazó con llamar a la policía. He threatened to call the police. Palabra número 21. Ashamed. Ashamed. ¿Qué significa esta palabra en inglés? Aquí tienes las opciones. Número 1, avergonzado. Número 2, orgulloso. Número 3, temeroso. Número 4, triste. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es número 1, avergonzado. Ashamed significa avergonzado. Y podrías decir algo como He felt ashamed after making the mistake. He felt ashamed after making the mistake. Él se sintió avergonzado después de cometer el error. He felt ashamed after making the mistake. Número 22. Aware. Aware. ¿Qué significa esta palabra en inglés? Aware. Opción 1, dormido. Opción 2, feliz. Opción 3, aturdido. Opción 4, consciente. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4, consciente. Aware significa estar consciente. Puedes decir algo como ella era consciente del peligro. She was aware of the danger. She was aware of the danger. Número 23. Betray. Betray. ¿Qué significa la palabra betray en inglés? Opción 1, confiar. Opción 2, apoyar. Opción 3, engañar. Opción 4, seguir. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 3, engañar. Betray significa engañar o traicionar. Podrías decir algo como He betrayed his best friend's trust. He betrayed his best friend's trust. Él traicionó la confianza de su mejor amigo. Palabra número 24. Disappointment. Disappointment. ¿Qué significa la palabra disappointment en inglés? Número 1. Cita médica. Número 2. Sorpresa. Número 3. Orgullo. Número 4. Desilusión.
Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Desilusión. Disappointment significa desilusionarse. Podrías decir algo como: His failure was a big disappointment for the team. Su fracaso fue una gran desilusión para el equipo. His failure was a big disappointment for the team. Número 25 y última de este pequeño test. La palabra misunderstanding. Misunderstanding. ¿Qué significa esto en inglés? Opción 1, tropiezo. Opción 2, éxito. Opción 3, acuerdo. Opción 4, confusión. Selecciona la respuesta correcta. La respuesta correcta es 4. Confusión o malentendido. Podrías decir algo como: The argument was caused by a simple misunderstanding. The argument was caused by a simple misunderstanding. La discusión fue causada por una simple confusión. Argument was caused by a simple misunderstanding. Perfecto. Dime en los comentarios cuál fue tu puntuación. Esperamos un 25 de 25. Pero si no tuviste esta puntuación, no te preocupes. Necesitas seguir mejorando y aprendiendo. Es totalmente normal y vas por un muy buen camino. ¿Te imaginas aprender inglés mientras te diviertes con una historia? Hoy no será una clase aburrida. Será como ver una mini película en inglés. Escucharás la historia completa, la analizaremos juntos paso a paso y descubrirás nuevo vocabulario, pronunciación y frases que podrás usar en tu día a día. Así, aprender inglés se convertirá en algo natural, emocionante y fácil de recordar. ¡Empecemos! There was once a boy named Daniel. He was short, much shorter than most of the students in his class. Because of this, many classmates laughed at him. The worst of them was a boy named Ryan. Ryan always found a way to make Daniel feel small, not only in height, but also in spirit. When Daniel walked into the classroom, Ryan would say loudly, "Careful, don't step on him. He's so tiny." The other students laughed, and Daniel felt his face turn red. He wanted to disappear, but instead, he sat quietly at his desk. He wished people would see more than his height. Daniel was shy, but deep inside, he had a hidden strength. He loved reading books, learning new words, and practicing how to speak with confidence. Sometimes, when he was alone, he would stand in front of a mirror and practice giving short speeches. One day, the teacher announced that the class would have a debate. Everyone was excited, but Ryan laughed again. Daniel in a debate? Please, he can't even reach the microphone. Daniel stayed quiet, but something in his heart whispered, "This is my chance." The day of the debate arrived. Daniel's hands were shaking, but his heart was ready. He had practiced for days, speaking to the mirror, repeating words until they felt strong. When his turn came, Daniel walked slowly to the front of the class. Ryan whispered loudly, "Do you need a ladder to reach the stage?" The room filled with laughter. But then Daniel started speaking. His voice was clear, calm, and full of confidence. He explained his points with logic and passion. He used simple but powerful words. The classroom grew silent. The same students who laughed before were now listening carefully. Some even nodded in agreement. When Daniel finished, the teacher smiled and said, "Excellent work, Daniel. That was brilliant." The whole class clapped. Daniel felt something he had never felt before: respect.
For one moment, he was not the short boy. He was the strong speaker. Everyone admired him that day, everyone except Ryan. Ryan's face turned red with jealousy. He muttered to himself, "This is not over. I'll make him look small again." The next day, things returned to normal. Ryan made another joke about Daniel's height, and the others laughed again. The admiration from yesterday faded. Daniel realized that respect was not won in one day. It had to be earned again and again. Daniel was not only fighting the laughter of his classmates, he also had a secret. He liked a girl named Emily. She was kind, always smiling, and Daniel dreamed of one day walking with her after school. One afternoon, Daniel finally gathered courage. He found Emily near the lockers and said quietly, "Hi, Emily. I was wondering if, maybe, you would like to go for ice cream with me." Emily looked surprised. She liked Daniel's intelligence, but before she could answer, Ryan appeared with his friends. "Oh, come on, Emily," Ryan said. "Look at him. He's so short. If you go with him, people will think you're babysitting." The boys around him laughed. Emily's smile faded. She looked nervous, embarrassed by the attention. "I'm sorry, Daniel," she said. "You're nice, but you're too short for me." Those words cut deeper than any joke. Daniel felt his chest tighten. He forced a small smile and said, "I understand," before walking away. That night, Daniel lay in bed staring at the ceiling. He thought, "Why is my height the only thing they see?" Tears rolled down his face, but deep inside, a new fire was born. He promised himself, "One day, they will regret laughing at me." Days turned into weeks, and Daniel kept working harder than anyone else. While other students played soccer or scrolled on their phones, Daniel stayed in the library. He read books about history, science, and leadership. At home, he practiced in front of the mirror, raising his voice, lowering it, and using his hands to give power to his words. One afternoon, after class, the teacher stopped him. "Daniel," she said, "may I talk to you for a moment?" Daniel walked over, nervous. "Yes, ma'am?" The teacher smiled. "You have something very special. Your words have strength, and your discipline is impressive. There is a national debate competition next month. Our school needs a representative. I think you should be the one." Daniel's mouth opened in shock. "Me? Represent the whole school? But what if I fail?" "You won't," the teacher answered. "Even if you don't win, you will grow. And besides, I believe in you." For the first time in his life, Daniel felt that someone truly believed in him. He went home with fire in his heart. When the news spread around school, at first some students laughed. "Daniel? In a national competition? Is the stage small enough for him?" But then something happened. Daniel started winning. Round after round, school after school, he defeated his opponents with intelligence, calmness, and courage. The same students who once laughed were now clapping for him in the hallways. They shouted, "Go, Daniel, you can do it." Even Emily, the girl who once broke his heart, began to see him differently. One morning, she walked up to him with a gentle smile. "Good luck in the national final, Daniel," she said. "I'll be watching on TV. You've made us all proud." Daniel's cheeks turned red, but this time it was not from shame. It was from happiness. He nodded and said, "Thank you, Emily. That means a lot." But while many students admired Daniel, one person grew darker with jealousy: Ryan. He sat in the back of the classroom, watching as Daniel's name spread through the school. Everyone wanted to shake Daniel's hand, sit with him at lunch, and take pictures. Ryan clenched his fists and muttered to himself, "This isn't fair. He was supposed to be the joke, not the hero. If he wins the national final on television, he'll be untouchable. I won't let that happen. I'll find a way to make him look like a fool again." Ryan's eyes narrowed with anger,
and a dangerous plan began forming in his mind. The national final was getting closer. Posters with Daniel's picture were now hanging on the school walls. Students who once ignored him now stopped him in the hallway to say, "Good luck, Daniel," or "You're our champion." But Ryan couldn't take it anymore. Every cheer for Daniel felt like a knife. One afternoon, while sitting alone in the computer lab, Ryan whispered to himself, "If I can't beat him with words, I'll destroy him with technology." He searched online for ways to alter sound during a live broadcast. Finally, he found a program called Control Master that could change voices in real time. If I connect this to the school's audio system, Ryan thought, Daniel's voice will sound like a cartoon mouse. Everyone will laugh and his moment will be ruined. The day of the national final arrived. The auditorium was full. Teachers, students, and even parents had come to watch the live broadcast. The cameras were ready. The lights were bright. Daniel walked to the microphone. His heart was beating fast, but he was ready. Just as he opened his mouth, something strange happened. His voice came out super high-pitched, like a tiny toy figure. The audience exploded in laughter. "Ha ha ha, he sounds like a mini robot." Ahora, escucha atentamente la explicación de esta parte del cuento. Te estaré guiando paso a paso, explicándote todo: el vocabulario utilizado, la pronunciación, la estructura de las frases y algunos detalles importantes para que entiendas mejor el inglés. Presta atención, porque cada explicación te ayudará a mejorar tu comprensión y a reforzar lo que estás aprendiendo. There was once a boy named Daniel. He was short, much shorter than most of the students in his class. Because of this, many classmates laughed at him. Comienza con la frase There was once a boy named Daniel. Esto significa había una vez un niño llamado Daniel. La expresión there was once es muy común para abrir cuentos en inglés, como cuando decimos en español érase una vez. Después viene a boy, que simplemente es un niño. Y named Daniel quiere decir llamado Daniel, donde named es el pasado de name, usado aquí para describir cómo se llama el personaje. Un ejemplo parecido sería She has a dog named Max. Ella tiene un perro llamado Max. Luego la historia dice He was short, much shorter than most of the students in his class. Esto en español es él era bajo, mucho más bajo que la mayoría de los estudiantes en su clase. La parte he was short significa que era de poca estatura. Cuando aparece shorter, es la forma comparativa de short, o sea, más bajo. La frase much shorter than intensifica la comparación y se entiende como mucho más bajo que. There was once a boy named Daniel. He was short, much shorter than most of the students in his class. Because of this, many classmates laughed at him. Después viene most of the students, que es la mayoría de los estudiantes, y termina con in his class, que simplemente se traduce como en su clase. Un ejemplo parecido sería My brother is much taller than me. Mi hermano es mucho más alto que yo. Más adelante encontramos Because of this, many classmates laughed at him. Esto se traduce como por esto, muchos compañeros de clase se rieron de él. La expresión because of this significa a causa de esto o por esta razón. Many classmates quiere decir muchos compañeros de clase. Y la parte más interesante aquí es
laughed at him. El verbo laughed es pasado de laugh, que significa reír, y con la preposición at se convierte en reírse de alguien. Un ejemplo sería, they laughed at my mistake. Ellos se rieron de mi error. Aquí ya vemos cómo la historia no solo describe al personaje, sino que introduce la burla como un conflicto, y en el inglés aparecen frases útiles para contar cuentos, para comparar personas y para hablar de situaciones de burla o crítica. The worst of them was a boy named Ryan. Ryan always found a way to make Daniel feel small, not only in height, but also in spirit. When Daniel walked into the classroom, Ryan would say loudly, Careful, don't step on him. He's so tiny. Primero dice, the worst of them was a boy named Ryan. Esto significa, el peor de ellos era un niño llamado Ryan. Aquí aparece the worst, que es en superlativo de bad, malo. Por lo tanto, quiere decir el peor. La frase of them indica de ellos. Después vemos was a boy named Ryan, que ya conoces la estructura. Was es pasado de to be y named Ryan significa llamado Ryan. Un ejemplo parecido sería, the worst of the group was Tom. El peor del grupo era Tom. Luego sigue, Ryan always found a way to make Daniel feel small, not only in height, but also in spirit. Esto en español sería, Ryan siempre encontraba una forma de hacer que Daniel se sintiera pequeño, no solo en altura, sino también en espíritu. La palabra always significa siempre. El verbo found es pasado de find, encontrar. La frase found a way quiere decir encontraba una forma. Después está to make Daniel feel small, que se traduce como hacer que Daniel se sintiera pequeño. Aquí, make funciona como causativo, muy usado en inglés. La parte interesante es not only in height but also in spirit. Height significa estatura y spirit significa espíritu o ánimo. Así que Ryan no solo lo hacía sentir bajito físicamente, sino también desanimado emocionalmente. The worst of them was a boy named Ryan. Ryan always found a way to make Daniel feel small, not only in height, but also in spirit. When Daniel walked into the classroom, Ryan would say loudly, Careful, don't step on him. He's so tiny. Más adelante leemos, when Daniel walked into the classroom, Ryan would say loudly, Careful, don't step on him, he's so tiny. Esto se traduce como, cuando Daniel entraba al salón de clases, Ryan decía en voz alta, Cuidado, no lo pisen, es tan pequeñito. La frase, when Daniel walked into the classroom, muestra una acción en pasado. Walked es pasado de walk, caminar, y into the classroom es dentro del salón de clases. Luego vemos, Ryan would say loudly. Aquí would no es futuro, sino que se usa para hablar de una acción repetida en el pasado, como solía decir o decía habitualmente. Loudly significa en voz alta. Finalmente está la burla. Careful, don't step on him, he's so tiny. La palabra careful es cuidado. Don't step on him se entiende como no lo pises, y he's so tiny significa él es tan pequeñito, donde tiny es un sinónimo de very small. En este pedazo la historia ya sube de nivel emocional, porque introduce directamente el bullying. Y en el inglés aparecen cosas muy útiles, el superlativo the worst, la estructura not only but also para conectar ideas, y el uso de would para hablar de acciones repetidas en el pasado. The other students laughed, and Daniel felt his face turn red. He wanted to disappear, but instead, he sat quietly at his desk. He wished people would see more than his height. Primero dice,
The other students laughed, and Daniel felt his face turn red. En español sería: los otros estudiantes se rieron, y Daniel sintió que su cara se ponía roja. Aquí, the other students significa los otros estudiantes. El verbo laughed es pasado de laugh, que significa reír. Después viene Daniel felt his face turn red. El verbo felt es pasado de feel, sentir. La expresión his face turn red literalmente es su cara ponerse roja, que en inglés se usa mucho para hablar de la vergüenza. Un ejemplo parecido sería she felt her hands shake. Ella sintió que sus manos temblaban. Luego leemos he wanted to disappear, but instead he sat quietly at his desk. La traducción sería él quería desaparecer, pero en lugar de eso, se sentó en silencio en su escritorio. La frase he wanted usa wanted, que es pasado de want, y significa quería. To disappear es desaparecer. The other students laughed, and Daniel felt his face turn red. He wanted to disappear, but instead, he sat quietly at his desk. He wished people would see more than his height. Después está but instead, que quiere decir pero en lugar de eso. La siguiente parte, he sat quietly at his desk, significa que se sentó en silencio en su escritorio. El verbo sat es pasado de sit, sentarse, y quietly quiere decir en silencio. Un ejemplo sería: the children sat quietly in the library. Los niños se sentaron en silencio en la biblioteca. Por último, he wished people would see more than his height. Esto significa, él deseaba que la gente viera más que su estatura. Aquí aparece he wished, que es él deseaba o él anhelaba. El verbo wish en pasado se usa para hablar de cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Después viene people would see, donde would expresa esa idea hipotética, como ojalá que la gente viera. Finalmente, more than his height significa más que su estatura. En otras palabras, Daniel quería que lo vieran como persona, no solo por lo bajito que era. En este fragmento vemos varias estructuras muy útiles en inglés. El verbo en pasado, felt, usado con una parte del cuerpo, para expresar emociones físicas. La combinación but instead, para marcar contraste. El uso de wish más would, para hablar de un deseo sobre cómo queremos que sean las cosas. Daniel was shy, but deep inside, he had a hidden strength. He loved reading books, learning new words, and practicing how to speak with confidence. Sometimes, when he was alone, he would stand in front of a mirror and practice giving short speeches. Primero leemos. Daniel was shy, but deep inside he had a hidden strength. Esto quiere decir, Daniel era tímido, pero en lo profundo tenía una fuerza escondida. La palabra shy significa tímido. La frase deep inside se entiende como en lo profundo o en su interior. Luego aparece hidden strength, que quiere decir fuerza escondida o fortaleza oculta. Aquí el texto contrasta cómo Daniel se veía por fuera, tímido, con lo que llevaba dentro, que era valentía. Después viene, he loved reading books, learning new words, and practicing how to speak with confidence. En español sería, a él le encantaba leer libros, aprender palabras nuevas y practicar cómo hablar con confianza. El verbo loved es pasado de love y aquí se usa para decir le encantaba. La estructura reading books, learning new words, and practicing how to speak muestra varias actividades en forma de gerundio. Al final está la frase with confidence, que significa con confianza.
Daniel was shy, but deep inside, he had a hidden strength. He loved reading books, learning new words, and practicing how to speak with confidence. Sometimes, when he was alone, he would stand in front of a mirror and practice giving short speeches. Un ejemplo parecido sería, She loves singing and dancing with confidence. A ella le encanta cantar y bailar con confianza. Finalmente, sometimes when he was alone, he would stand in front of a mirror and practice giving short speeches. La traducción sería, a veces, cuando estaba solo, se paraba frente a un espejo y practicaba dando discursos cortos. La palabra sometimes significa a veces. La parte when he was alone quiere decir cuando estaba solo. Luego aparece he would stand in front of a mirror. Aquí would no es futuro, sino que se usa para hablar de algo que solía hacer en el pasado, un hábito. Stand in front of a mirror significa pararse frente a un espejo, y practice giving short speeches es practicar dando discursos cortos. La palabra speeches significa discursos y short significa cortos. Este fragmento muestra una cara distinta de Daniel. Aunque era tímido en público, en privado, él se entrenaba y soñaba con hablar con seguridad. Y en inglés aprendemos expresiones muy útiles, deep inside, para hablar de lo interno, el uso de gerundios en listas de actividades y el would, usado para hábitos en el pasado. One day, the teacher announced that the class would have a debate. Everyone was excited, but Ryan laughed again. Daniel in a debate? Please, he can't even reach the microphone. Empieza con One day, the teacher announced that the class would have a debate. Esto significa, un día la profesora anunció que la clase tendría un debate. La frase one day se usa mucho en historias para introducir un momento importante. El verbo announced es pasado de announce y significa anunció. Luego aparece would have a debate. Aquí would indica algo planeado en el futuro desde el punto de vista del pasado. Es decir, tendría un debate. La palabra debate es igual en inglés y en español. Se pronuncia distinto, pero el sentido es el mismo. Después viene Everyone was excited, but Ryan laughed again. La traducción sería todos estaban emocionados, pero Ryan se rió otra vez. La palabra everyone significa todos. El verbo was excited indica estaba emocionado o entusiasmado. Laughed again quiere decir se rió otra vez, usando again para marcar que ya lo había hecho antes. One day, the teacher announced that the class would have a debate. Everyone was excited, but Ryan laughed again. Daniel in a debate? Please, he can't even reach the microphone. Por último está la burla. Daniel in a debate? Please, he can't even reach the microphone. Esto significa, ¿Daniel en un debate? Por favor, él ni siquiera puede alcanzar el micrófono. Aquí vemos cómo se usa la estructura de pregunta retórica. Daniel in a debate, que no es realmente una pregunta, sino una forma de ridiculizar. Luego la expresión please funciona como un comentario sarcástico, algo así como anda ya o qué ridículo. Finalmente, he can't even reach the microphone. El verbo modal can't significa no puede. Even da énfasis y se traduce como ni siquiera. Reach es alcanzar y the microphone es el micrófono. En este fragmento se nota claramente la tensión de la historia. Aparece vocabulario muy útil en inglés. They, el uso de would para hablar de algo planeado. La estructura was excited para describir emociones en pasado. El can't even para enfatizar una burla o imposibilidad. Daniel stayed quiet, but something in his heart whispered, "This is my chance."
Aquí dijo, Daniel stayed quiet, but something in his heart whispered, "This is my chance." En español sería, Daniel se quedó callado, pero algo en su corazón susurró, "Esta es mi oportunidad." La frase stayed quiet se entiende como se quedó callado. El verbo stay significa quedarse y en pasado se convierte en stayed. Quiet quiere decir callado o en silencio. Después aparece but something in his heart whispered. Aquí something in his heart significa algo en su corazón. El verbo whispered es pasado de whisper, que significa susurrar. En inglés se usa mucho para expresar pensamientos internos como si fueran una voz bajita dentro de uno mismo. Daniel stayed quiet, but something in his heart whispered, "This is my chance." Finalmente tenemos la frase entre comillas. This is my chance. La palabra this es esta, is es el presente de to be. Y my chance significa mi oportunidad. Es una oración muy simple pero poderosa, porque muestra que Daniel ve en el debate una ocasión para demostrar lo que tiene dentro. Este fragmento es especial porque combina lenguaje sencillo con un sentido emocional profundo. En inglés se ven expresiones útiles como stayed quiet, para decir se quedó en silencio, y this is my chance, que se puede usar en muchos contextos cuando alguien ve una oportunidad importante. The day of the debate arrived. Daniel's hands were shaking, but his heart was ready. He had practiced for days, speaking to the mirror, repeating words until they felt strong. Empieza con the day of the debate arrived. En español sería el día del debate llegó. Aquí, the day of the debate significa el día del debate. El verbo arrived es pasado de arrive, que quiere decir llegar. Es una oración corta, pero muy efectiva para marcar el momento importante. Luego dice, Daniel's hands were shaking, but his heart was ready. Esto significa, las manos de Daniel temblaban, pero su corazón estaba listo. La frase hands were shaking muestra una acción en progreso en el pasado. Were más shaking indica que las manos estaban temblando en ese momento. But his heart was ready contrasta lo físico con lo emocional. Ready significa listo o preparado. Un ejemplo parecido sería her voice was shaking, but her mind was clear. Su voz temblaba, pero su mente estaba clara. The day of the debate arrived. Daniel's hands were shaking, but his heart was ready. He had practiced for days, speaking to the mirror, repeating words until they felt strong. Por último, he had practiced for days, speaking to the mirror, repeating words until they felt strong. Esto se traduce como, él había practicado durante días, hablándole al espejo, repitiendo palabras hasta que se sintieran fuertes. Aquí aparece el pasado perfecto, had practiced, que muestra una acción completada antes de este momento. Luego tenemos una lista de actividades en gerundio. Speaking to the mirror, hablándole al espejo, y repeating words, repitiendo palabras. La frase until they felt strong quiere decir hasta que se sintieran fuertes, donde felt es pasado de feel, sentir. En este fragmento aparecen estructuras muy útiles. El verbo en pasado simple con arrived, el pasado continuo con were shaking, el pasado perfecto con had practiced y el uso de gerundios en cadena para mostrar práctica, speaking, repeating. When his turn came, Daniel walked slowly to the front of the class. Ryan whispered loudly, "Do you need a ladder to reach the stage?"
The room filled with laughter. Empieza con When his turn came, Daniel walked slowly to the front of the class. En español sería Cuando llegó su turno, Daniel caminó lentamente hacia el frente de la clase. La frase when his turn came se entiende como cuando llegó su turno, usando came, que es pasado de come. Después, walked slowly es caminó lentamente, con walked como pasado de walk y slowly como un adverbio que marca el ritmo. Finalmente, to the front of the class significa hacia el frente de la clase. Luego dice, Ryan whispered loudly, "Do you need a ladder to reach the stage?" Esto se traduce como, Ryan susurró en voz alta, ¿necesitas una escalera para alcanzar el escenario? Aquí aparece una contradicción interesante. Whispered loudly. El verbo whispered es pasado de whisper, que significa susurrar, pero se combina con loudly, que quiere decir en voz alta. Es una forma de mostrar burla, porque aunque finge que es un susurro, en realidad quiere que todos lo escuchen. When his turn came, Daniel walked slowly to the front of the class. Ryan whispered loudly, "Do you need a ladder to reach the stage?" The room filled with laughter. La frase "Do you need a ladder?" significa literalmente ¿necesitas una escalera? Y to reach the stage es para alcanzar el escenario. Por último, the room filled with laughter. En español, el salón se llenó de risas. Aquí, the room se refiere al aula completa. El verbo filled es pasado de fill, que significa llenar, y la frase with laughter quiere decir con risas. Un ejemplo parecido sería The stadium filled with noise. El estadio se llenó de ruido. Este fragmento es clave porque combina burla y tensión. En inglés destacan expresiones muy útiles. When his turn came, para hablar de un momento esperado. La contradicción cómica en whispered loudly. El verbo filled with, para describir cómo un lugar se llena de algo, en este caso de risas. But then Daniel started speaking. His voice was clear, calm, and full of confidence. He explained his points with logic and passion. He used simple but powerful words. Comienza con, but then Daniel started speaking. En español sería, pero entonces Daniel comenzó a hablar. La frase but then introduce contraste, como diciendo, pero en ese momento algo cambió. El verbo started es pasado de start, que significa comenzar. Speaking es el gerundio de speak, hablar. Un ejemplo parecido sería, She started speaking after a long silence. Ella comenzó a hablar después de un largo silencio. Después leemos, His voice was clear, calm, and full of confidence. Esto significa, su voz era clara, tranquila y llena de confianza. Aquí, his voice se entiende como su voz. Was clear quiere decir era clara. Calm es tranquila. Y la frase full of confidence significa llena de confianza. La estructura enumera adjetivos para dar una imagen muy fuerte de cómo sonaba. Luego dice, But then Daniel started speaking. His voice was clear, calm, and full of confidence. He explained his points with logic and passion. He used simple but powerful words. He explained his points with logic and passion. En español sería,
explicó sus puntos con lógica y pasión. El verbo explained es pasado de explain, explicar. La frase his points se refiere a sus argumentos en el debate. Y la expresión with logic and passion significa con lógica y pasión. Aquí vemos un contraste interesante. Lógica es razón. Pasión es emoción. Daniel combina las dos. Finalmente, he used simple but powerful words. Esto se traduce como usó palabras simples pero poderosas. El verbo used es pasado de use, usar. La estructura simple but powerful funciona para mostrar contraste. Algo puede ser sencillo y a la vez fuerte. Un ejemplo sería, she gave a simple but powerful speech. Ella dio un discurso simple pero poderoso. En este pedazo, la historia cambia de tono. El inglés refleja ese cambio usando palabras claras y directas. Clear, calm, full of confidence, logic and passion, simple but powerful. Todo apunta a la transformación de Daniel en ese momento. The classroom grew silent. The same students who laughed before were now listening carefully. Some even nodded in agreement. When Daniel finished, the teacher smiled and said, "Excellent work, Daniel. That was brilliant." Primero dice, the classroom grew silent. En español, el salón se volvió silencioso. Aquí el verbo grew es pasado de grow, que normalmente significa crecer, pero en este contexto quiere decir volverse o convertirse en. La frase grew silent es muy común en inglés para indicar que de repente un lugar quedó en silencio. Después, the same students who laughed before were now listening carefully. Esto significa, los mismos estudiantes que se habían reído antes ahora escuchaban con atención. La expresión the same students quiere decir los mismos estudiantes. Who laughed before describe a esos estudiantes como los que se rieron antes. Y la frase were now listening carefully muestra una acción en progreso en ese momento. Estaban escuchando con cuidado o con atención. Luego, some even nodded in agreement. En español sería, algunos incluso asintieron en señal de acuerdo. La palabra some es algunos. El verbo nodded es pasado de nod, que significa asentir con la cabeza. La frase in agreement indica que lo hacían para mostrar que estaban de acuerdo con lo que Daniel decía. The classroom grew silent. The same students who laughed before were now listening carefully. Some even nodded in agreement. When Daniel finished, the teacher smiled and said, "Excellent work, Daniel. That was brilliant." Después viene, when Daniel finished, the teacher smiled and said, "Excellent work, Daniel. That was brilliant." Traducción. Cuando Daniel terminó, la profesora sonrió y dijo, "Excelente trabajo, Daniel. Eso fue brillante." La frase when Daniel finished marca el momento en que terminó su discurso. The teacher smiled significa la profesora sonrió y said es pasado de say, que aquí introduce las palabras directas. Excellent work es un elogio directo. Excelente trabajo. Y that was brilliant significa eso fue brillante, donde brilliant puede traducirse como brillante, excelente o extraordinario. Este fragmento enseña expresiones muy naturales en inglés, grew silent, para describir cómo cambia el ambiente, listening carefully, para hablar de prestar atención, nodded in agreement, como gesto de aprobación, y frases de retroalimentación muy útiles como excellent work o that was brilliant. The whole class clapped. Daniel felt something he had never felt before: respect. For one moment,
He was not the short boy. He was the strong speaker. Primero dijo, "The whole class clapped." En español, toda la clase aplaudió. La frase "the whole class" significa toda la clase. El verbo clapped es pasado de clap, que quiere decir aplaudir. Es una acción simple, pero cargada de significado. Ahora lo aplauden en vez de burlarse. Después, Daniel felt something he had never felt before. Respect. Esto se traduce como Daniel sintió algo que nunca había sentido antes, respeto. El verbo felt es pasado de feel, sentir. La estructura he had never felt before usa el pasado perfecto, had felt, para marcar que hasta ese momento en su vida no había experimentado eso. La palabra clave aquí es respect, respeto, lo opuesto a las burlas que recibió al inicio. The whole class clapped. Daniel felt something he had never felt before. Respect. For one moment, he was not the short boy. He was the strong speaker. Luego, for one moment, he was not the short boy. En español, por un momento, él no era el chico bajito. La frase for one moment quiere decir por un momento. He was not es él no era. Aquí el texto usa comillas para mostrar la etiqueta con la que todos lo conocían. The short boy, el chico bajito. Por último, he was the strong speaker. Esto significa él era el orador fuerte. La palabra speaker en inglés puede ser alguien que habla en público, un orador, y el adjetivo strong no es literal de fuerza física, sino fuerza en la manera de expresarse. Así que ya no lo ven como el chico bajo, sino como alguien poderoso al hablar. Este final concentra frases muy útiles en inglés. The whole class clapped, para describir aplausos colectivos. El uso de pasado perfecto en he had never felt before, para hablar de experiencias nunca vividas, y el contraste de etiquetas con comillas, the short boy versus the strong speaker, mostrando cómo cambia la identidad de alguien con un solo momento de valor. Everyone admired him that day. Everyone, except Ryan. Ryan's face turned red with jealousy. He muttered to himself, "This is not over. I'll make him look small again." Empieza con Everyone admired him that day. Everyone except Ryan. En español, todos lo admiraron ese día. Todos excepto Ryan. La palabra everyone significa todos. El verbo admired es pasado de admire y quiere decir admirar o respetar profundamente. La frase that day marca el momento específico, ese día, y el final, everyone except Ryan, señala la excepción, todos menos Ryan. Luego dice, Ryan's face turned red with jealousy. Esto se traduce como, la cara de Ryan se puso roja de celos. La expresión turned red significa se puso roja, y se usa mucho para describir emociones que se reflejan en el rostro, como la ira, la vergüenza o los celos. La palabra jealousy quiere decir celos, envidia. Después encontramos, he muttered to himself, "This is not over. I'll make him look small again." En español, él murmuró para sí mismo, esto no ha terminado. Haré que se vea pequeño otra vez. Everyone admired him that day. Everyone, except Ryan. Ryan's face turned red with jealousy. He muttered to himself, "This is not over. I'll make him look small again." El verbo muttered es pasado de mutter, que significa murmurar o hablar en voz baja con enojo. La expresión to himself indica que lo dijo para sí mismo.
Dentro de las comillas aparece "This is not over", que significa "esto no ha terminado". Aquí se usa el presente simple con tono dramático. Luego, "I'll make him look small again". El I'll es la contracción de I will, o sea, yo haré. La estructura make someone look significa hacer que alguien se vea de cierta manera. Small again se entiende como pequeño otra vez, no solo físicamente, sino emocionalmente, queriendo humillarlo otra vez. Este fragmento aporta expresiones muy ricas. Admired him como elogio fuerte. Turned red with jealousy para describir emociones reflejadas físicamente. Muttered to himself para mostrar un diálogo interno lleno de resentimiento. La estructura I'll make him look, muy útil para hablar de causar un efecto sobre alguien. The next day, things returned to normal. Ryan made another joke about Daniel's height, and the others laughed again. The admiration from yesterday faded. Daniel realized that respect was not won in one day. It had to be earned again and again. Comienza con The next day, things returned to normal. En español, al día siguiente las cosas volvieron a la normalidad. La frase the next day significa al día siguiente. El verbo returned es pasado de return y quiere decir volvieron. La expresión to normal indica a la normalidad. Es una manera simple y clara de mostrar que el momento especial del día anterior no duró para siempre. Luego dice, Ryan made another joke about Daniel's height and the others laughed again. Traducción. Ryan hizo otra broma sobre la estatura de Daniel y los demás se rieron de nuevo. El verbo made es pasado de make y se usa con joke para decir hacer una broma. La palabra height significa estatura y la expresión laughed again es se rieron otra vez, mostrando que el ciclo de burlas continuaba. The next day, things returned to normal. Ryan made another joke about Daniel's height, and the others laughed again. The admiration from yesterday faded. Daniel realized that respect was not won in one day. It had to be earned again and again. Después encontramos The admiration from yesterday faded. En español, la admiración de ayer se desvaneció. Aquí, admiration es admiración. From yesterday aclara que era la del día anterior. Y el verbo faded es pasado de fade, que significa desvanecerse o apagarse poco a poco. Es una palabra muy usada para describir cómo las cosas pierden fuerza con el tiempo. Finalmente, Daniel realized that respect was not won in one day. It had to be earned again and again. Esto se traduce como Daniel se dio cuenta de que el respeto no se ganaba en un solo día, sino que tenía que ganarse una y otra vez. El verbo realized es pasado de realize, que significa darse cuenta. La frase respect was not won in one day usa was not won como pasado pasivo, indicando que el respeto no se gana de una sola vez. Y it had to be earned again and again significa tenía que ser ganado una y otra vez. Aquí el verbo earn se usa para decir ganar algo por mérito, no por suerte. Este cierre nos deja frases muy útiles. Return to normal, para hablar de volver a la rutina. Made another joke, como estructura fija para bromas. Admiration faded, para mostrar cómo algo desaparece con el tiempo. Y la poderosa lección en Respect has to be earned again and again, que es una frase aplicable no solo en un cuento,